Mucho gusto, profes, de estar acá con ustedes. Para mí siempre yo disfruto mucho estos espacios donde están los maestros, donde puedo conversar con ustedes o por lo menos estar un poco más de cerca. Gracias a Robinson, también es un maestro. Y que contigo, Robinson, hoy abrimos una secuencia de conversatorios, una nueva estrategia de este MOVA, un MOVA mucho más cercano para todos los maestros de Medellín. Medellín tiene 19.000 maestros, 12.000, casi 12.000 de ellos son de nuestros colegios oficiales, pero MOVA es para todos, MOVA es para ser un centro de la transformación educativa y de poder que ustedes, maestros, estén con nosotros acá. Así que esto hace parte, como les digo, de unos conversatorios que vamos a llamar maestros de la transformación y que hoy nos une un tema que para mí es muy sensible. Soy bastante sensible a este tema por varias razones. Pues primero porque de profesión soy psicóloga. Segundo, porque soy mamá. Tengo dos hijos en casa que también tuvieron que estudiar en casa. También lo he dicho varias veces que en mi casa también se estudió en casa. Y porque hoy como secretaria de educación, como psicóloga, como mamá, como mujer, hoy veo lo que en las instituciones educativas se está viviendo y que los colegios y las instituciones educativas son el reflejo de lo que es la sociedad. Cada colegio es como si fuera una ciudad y ahí pasan todo lo que pasa también en una ciudad y hoy es el reflejo. Entonces hoy quiero también invitarlos a que hablemos educar para las emociones, cómo educamos para las emociones y que aquí con Robinson pues hoy él también como maestro y todo lo que ha vivido y con su esencia también de maestro, de profesional, de actor, nos pueda, de parcero, también te puedo llamar hoy parcero, como parcero también ha vivido todo esto desde la educación y cómo lo estamos viviendo. Entonces yo, antes que todo, quiero presentar a Robinson. Ahora que estaba leyendo, entonces, técnico en educación no formal en teatro de la Escuela Popular de Arte EPA, director de actores para cine y televisión de la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños de La Habana, Cuba, de los Baños. Es en serio, yo pregunté, me dijeron que sí, aquí estoy preguntando también. Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia. Más de 20 años de trayectoria. Dejan a la vista el crecimiento de Robinson Posada como actor, como docente, como cuentero, como dramaturgo, como libretista y sobre todo un ser social y altruista. Muestra la idiosincrasia de un pueblo, rescata la tradición oral, la importancia de la literatura, la realidad de las calles y su gente, usando como medio relator la cuentería y la comedia. La propuesta del personaje del parcero del popular número 8, creada por él, por Robinson, trasciende fronteras, no solo territoriales, sino también del lenguaje. Y desde el año 1995 viene convocando escénicamente a reflexiones desde el arte. Y bueno, ha participado en muchos otros escenarios alrededor también de la educación y alrededor de lo que esa creatividad también a ti, Robinson, has tenido. Y yo te cuento que nosotros en Medellín tenemos un enfoque educativo que denominamos ser más STEM. Ser más STEM es más ciencia, más tecnología, más ingeniería, más matemáticas, pero desde el ser, sin olvidar ese ser, sin olvidar esa persona que hay ahí, ese rostro, qué es lo que vive, las humanidades, sin olvidar que la tecnología es una herramienta, pero que no es lo único, que no es tecnificarnos y que desde las diferencias también podemos avanzar. Entonces, con esto abro esta conversación, Robinson, para que nos cuentes tu experiencia como maestro,
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué recuerdas también de esos grandes maestros? Yo creo que todos nos han marcado unos maestros en la vida. Yo tengo también las mías, mis maestras, para mí fueron maestras. ¿Y qué te ha marcado a ti, pero también ese papel tuyo desde el docente en la educación en Medellín? Bueno, muchas gracias por la invitación. En Medellín hay una comuna, en la comuna hay un barrio, en el barrio hay una cuadra, en la cuadra hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una sala y en esa sala hay un profe que se preocupa por transformar su espacio, su entorno, su colegio, sus hijos, sus alumnos. Está ahí en la sala en la casa en la esquina en la cuadra en el barrio en la comuna. Y esta comuna, señores, profesores, en Medellín. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hoy y abriendo este espacio tan interesante desde la docencia, desde la transformación. Bueno, yo soy del barrio Manrique, Comuna 3 de Medellín, un barrio en su época azotado por la enfermedad de la pulmonía. Lastimosamente, fuimos muy pocos los que quedamos vivos de nuestra época. Yo no quería ser docente, la verdad. Viene y después más adelante les contaré por qué, porque hay un asunto de ver los docentes y yo decía en los distintos colegios e instituciones que me recibieron, porque fui bastante inquieto, ¿cierto? Muy inquieto, ¿cierto? Y decía, yo no quiero ser un profesor para encontrarme un alumno como yo, ¿cierto? Y bueno, nos encontramos con este ejercicio de la docencia tan importante, a veces como tan sufrido, hombre, pero tan importante para transformar corazones y vidas. Mm, vengo desde allí, desde el barrio, con familia campesina. Mi padre es campesino, Santa Rita de Ituango, en una vereda llamada San Marcos, que por allá no llegaba ni la señal de la Santa Cruz, qué cosa tan impresionante, mejor dicho, lejos, lejos, lejos. Y de allá se vino por situaciones en esa época, ustedes ya entenderán, y llega a Medellín. Mi madre es de Sopetrán, ninguno de los dos estudiados, no hubo manera, no hubo forma, era el asunto del campo, y fueron mis primeros docentes. El ejercicio de la docencia en la casa, de hacer lo posible de ser buen hijo y nos centramos en esta problemática social de los años 80 y 90 en Medellín, donde de alguna manera tocamos esas lides, esas situaciones tan difíciles y que gracias al arte mi padre nos invita, nos convida a ser artistas. Les cuento que yo empecé a actuar desde muy pequeño. Desde brazos prácticamente. Ahí hay unas foticos en mi casa, todavía en ese álbum donde se pega la foto y se pasa la cinta por encima, ¿se acuerdan? De ese álbum, todavía hay unas foticos yo de Niño Jesús, ¿cierto? No había pues como más presupuesto. Niño Jesús. Después ya subí de nivel actoral, ya me pasaron a hacer más adelante a ser San José, el Ángel San Gabriel y luego me tocó de burrito. Bueno, así pasa en esta situación. Pero agradecido con esos docentes que han sido mis padres y el barrio que todos los días nos enseña. Y un profe, además de tus padres, un profe que te haya marcado en la vida, que hoy todavía lo recuerdes, no sé si te seguirás viendo con él o... Hay un profe, pero en bachillerato que nos marcó a muchos. Bueno, también tengo otros profes que nos marcaron mucho también. Sí, otros profes. A nosotros nos tocó de ponga la mano y el reglazo, ¿cierto? El pellizco de 45 vueltas, ¿cierto? De las cosas, de esa pedagogía, hombre, que no es como muy bien vista, pero que nos tocó en esa época y también otros profes. Muy chéveres. El profe Boris, que ya no está con nosotros, se murió ya hace unos años, que por esa misma problemática que teníamos en el barrio y por ese señalamiento de ser de comuna, o sea, estamos en el barrio, el mismo barrio se señala por ser de un sector o por pertenecer a XY, pues nos hacían como a un lado. Y el profe Boris lo que hizo fue invitarnos y convidarnos a encontrar la magia, ¿cierto? A encontrar la magia, que es lo que de alguna manera también hacemos nosotros con los chicos con los que trabajamos en situación de vulnerabilidad y es, no te vamos a señalar si venís de un grupo armado o si has participado X o Y, sino
qué es lo que hay ahí en ese ser tan interesante. Y yo muy inquieto, desde niño, yo hablaba, me llevaron donde el médico y el médico felicitó a mi mamá y a mi abuela y dijeron, no, ustedes, o sea, el efecto Mozart en este niño, ¿cuál efecto Mozart? Camilo Sesto, Darío Gómez, el Charrito Negro en la casa de efecto Mozart, ¿cuál efecto Mozart, cierto? Pero venía de una familia, como ustedes pueden observar, bastante conversadora y eso me ayudó también a encontrarme desde el arte. Entonces, ustedes pueden observar, ¿cierto? Negrito, feito, chiquito, este corte guitoto pues que tenemos, ¿cierto? Entonces no había como mucha manera en esa época. Antes mi abuela me decía, vea, mío, si usted no pega con las niñas, con la pinta, por lo menos con el habla, con la palabra. Y me regaló, me acuerdo en esa época, me regaló un librito de Jairo a Aníbal Niño. Y a mí no me gustaba leer, pero yo por levantarme a las niñas, yo me aprendí los poemas de Jairo Aníbal. Y entonces, Pues sí, la bueno, estrategia. que sirva alguna cosita, pues la literatura, pues cierto, el estudio que sirva para alguna cosita. Y desde ahí vi que podía moverme desde el ejercicio de la palabra, como decimos aquí en Antioquia, de ser charro, ¿cierto? De ser cómicos. Este está, no es agraciadito, pues como es tan charrito, ¿cierto? Y allí, con el profe Boris, pues entendimos mucho de mi propuesta artística, escénica y cómo eso podía transformar ese ser, ese dolor, esa angustia, esa violencia, eso que traíamos desde el barrio para llegar a tocar otros espacios y a otros seres. ¿Y Boris era tu profe de arte o de qué dictaba Boris? Pues acordate, profe, en esa época que a los Que no había profes, profe de sí, arte. no había prueba de arte, entonces el de matemáticas lo mandaban, tapemos ese hueco con ese profesor ¿usted qué sabía hacer? Marcos Paco, métase profesora Pero ahí, cualquier parecido, pues cierto, ustedes calladitos, listo, muy cierto, calladitos ahora. métalo ahí. Sí, porque el arte siempre ha sido como la cenicienta de la educación, ¿cierto? Entonces Pero Boris daba de todo. Boris da de todo y nos encontramos mucho con el ejercicio artístico. Pero en el arte se trabaja la matemática, se trabaja las ciencias Por sociales, se supuesto. trabaja la política, se trabaja de todo. Entonces, obviamente, de otra manera, a través del Sí. cuerpo, a través de la esencia, a través de un poema, a través de un escrito. Bueno, ¿Y de fue qué muy bastante colegio? ¿En interesante. qué colegio estudias? O bueno, ya nos dijo que pasó de muchos No, colegios, pero pasé cuéntanos a ver. en muchos colegios. De hecho, había una fotico mía en la entrada de las instituciones Pero educativas. para que no lo recibieran, ¿o No, qué? y me acuerdo una vez con un rector que no me quería. Yo entré. No, mira, no, es que usted aquí no. ¿Cómo se llama esto? Venía con matrícula. De hecho, yo pasé toda la vida con matrícula condicional, ¿cierto? De hecho, hasta los profesores, me encontré un profesor hace ahí unos 5 años, 6 años, cuando me vio, me dijo, mijo, usted no lo mataron. Yo no, pero no me mataron. No. Profe, gracias a Dios no me mataron, profe, pero vea, aquí estamos matados con el teatro, con el arte. Y entonces te contaba, con el rector, muy interesante, porque me decía, dijo, no, aquí no lo voy a aceptar. Entonces, como el ejercicio de la palabra, ¿cierto? Yo le eché el cuento, yo, profe, vea, si usted no me deja ingresar a la institución educativa, profe, usted sabe que yo me voy para el combo, para la esquina. Y allá en la esquina, usted sabe cómo está la situación, usted verá si carga en su conciencia con un joven menos. Y le eché el cuento, pues, al profe. Obviamente era real, pero le eché el cuento al profe, lloré y todo, pam, param, pam, param, pam, pam, ¿cierto? Metido en el ejercicio actoral. Y me queda con matrícula condicional. Y una de las cosas que me sirvió y que he venido también, como cuando he estado en el ejercicio de la docencia allí en el salón de clase, al más cansón. Como dicen pues, en el mal fastidioso, al que no le lo aguanta a nadie, póngalo de coordinador. Póngalo, y ahí me pusieron de coordinador de borrador, te tocó el borrador y la tiza, Sí, a mí me tocó ¿cierto? ya, pero ya me vas a mostrar pues la edad. No, porque somos por acá como Somos medio contemporáneos, ¿cierto? ¿Cierto? Borrador y tiza. Borrador y tiza. Entonces tenía uno la posibilidad de salir, ir a sacudir el borrador de polvero tan impresionante, pero tenía uno una responsabilidad, Claro. ¿cierto? Y le daban a uno esa posibilidad de, hey, es que él es el monitor. Entonces, bueno, ahí nos la pasamos chévere. Qué bien. Pues mire, ahí yo te cuento y les cuento a todos, yo soy egresada también de un colegio oficial de Medellín, de Buenos Aires, de Gonzalo Restrepo Jaramillo.
Y yo, a diferencia de Robinson, yo siempre fui muy juiciosa, muy juiciosa y muy seria. Era muy seria. Yo no hablaba con nadie. Pobrecita yo. Nadie quería hacerse conmigo, a diferencia de Robinson. Y cuando estaba en 11, Robinson y todos casi no me dejan graduar. O sea, yo nunca tuve ningún problema, nunca fui a firmar libro, cuando en nuestra época, hablando. Y en 11 no, un día el profesor de educación física, que además les cuento, todavía está en ese colegio, imagínense. Y entonces yo no recuerdo el que me dijo, y yo le dije, oigan a este, muy yo además, ¿cierto? Y no me iba a dejar graduar. Yo tuve, o sea, casi no me deja graduar y esa es una anécdota que tengo de los maestros que lo marcan a uno, y entonces yo voy hoy a la institución, al colegio y me dicen, no va a decir el nombre del profe, pero me dicen, y venga, yo se lo llamo a ver qué dice el profe porque aún está en esa institución. Entonces hay maestros así como Boris, pues Boris te marcó muy positivamente. Yo también tengo otras experiencias muy positivas en mi vida. Pero ese arte, Robinson, que tú lo has utilizado en favor, a favor tuyo y a favor de quienes te han rodeado, ¿cuál es el papel del arte en la educación? ¿Tú cómo crees que ha jugado para ti el arte en la educación tuya, pero también cómo la has transmitido a los demás? Ha sido, profes, fundamental. Ujú. Eh, Pienso que sería muy interesante, muy importante, obviamente respetando cada una de las áreas que hay dentro de este ejercicio de la docencia que es tan bello, que el arte fuera transversal en todas las áreas, porque el arte lo que invita es a encontrarnos desde el ser, a trabajar desde el ser, a ver al otro allí, en el tú a tú, en el momento, en su vivencia, y encontrar desde el arte como un ejercicio no solo artístico, no solo pedagógico, sino también terapéutico. Cómo encontramos chicos a través del arte que nos cuentan su experiencia y su situación desde el bullying, desde el asunto del consumo, desde el acercamiento con grupos armados, cómo el arte nos acerca al ser y a que el chico nos cuente su realidad a través de una obra de teatro, de un texto escrito, de un monólogo, de una poesía, de una trova. ¿Cierto? Cómo desde allí nos invita. Para mí ha sido muy interesante y fue muy interesante porque el arte, como les contaba anteriormente, me salva de alguna manera, me invita y me convida a encontrarme consigo mismo. Creí que las armas, el fierro 38 largo, niquelado, antigüedad, cacha ortopédica, ¿cierto? Que lo conocimos y lo enfierramos a eso de los 11 años. eh, Creímos que eso era como la salvación, que era como el camino, o era lo que nos mostraban en nuestra época, porque si usted es de barrio popular, es de una comuna, el único camino que usted tiene es ser sicario, ¿cierto? Y el perrenque y la gana y ese asunto como de surgir, y esa rabia también con la sociedad, pues daban otra postura para que el joven dijera, bueno, enfierrémonos, ¿cierto? Parémonos, convoquemos, y muy embolatados, muy embolatados. Lo entendimos de otra manera cuando el arte llega a nosotros, nos convida, nos toca el alma, la vida, y puedo ser allí en escena lo que yo quiera. Y como también ver que el fierro, ¿cierto? El arma puñaba a uno, dos, tres, a cinco, y cómo ver que más adelante la palabra de tener un público de 50, 100, 200, 1000, 5000, 40.000, llega al corazón e invita al otro a reírse, invita al otro a recrear, a llegar al barrio, lo invita a pensarse. Pues el fierro quema el cuero, pero la palabra, la historia, el momento hilarante o la historia real invita al otro a transformarse. Entonces, para mí ha sido muy interesante y de esa manera hemos invitado a chicos, no solamente aquí en Medellín, en las comunas, porque este proceso nace aquí en Medellín, la escuela, la esquina del movimiento escuela, sino que hemos estado en Bogotá, Ciudad Bolívar, Cazucá, en Cali, en Siloé, distrito de Agua Blanca, en Dos Quebradas, hemos estado en Bucaramanga, en
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, trabajando con el teatro experiencial o el teatro terapéutico. ¿A través de qué? A través de este personaje que es el parcero, el popular número 8, que irrumpe de una manera tranquila, relajada, jocosa, amable, parchada, como se dice en el parlache, pero que ahí dentro de esa su partitura estamos hablando de inclusión, de liderazgo, de proyecto de vida, ¿cierto? Entonces la gente o el público que está ahí, tanto el niño como el joven o el adulto, se ríe, pero este man aquí nos está metiendo, nos está contando otra situación. Y para mí ha sido muy gratificante porque después de una obra teatral, de una puesta en escena, los chicos se me han acercado y me dicen, hey, profe, tan bacano, yo he vivido eso, profe, ¿cómo? Porque después yo me quito la gorra y ya hablo como Robinson y les cuento un poco de mi experiencia. Me dicen, profe, yo creo que yo tengo talento, profe, ¿qué puedo hacer? Profe, yo tengo un fierro aquí en el bolso, porque estamos con la frontera invisible y yo quiero que me ayuden, profe, yo vendo drogas dentro de la institución educativa, pero porque a mí me mandan, porque si no, entonces tengo un problema, ¿cierto? Con el combo y no me dejan vivir donde estoy. Entonces, miren el arte hasta donde puede llegar, hasta donde invita al otro y convida a pensarse y a querer transformar. Y es verdad, nombraste una palabra que aquí la había tomado nota y es el arte es terapéutico, muy terapéutico. Yo como psicóloga me encontré en algún momento precisamente con con eso, con que a través del teatro, a través de la música y a través del arte podemos, Robinson lo decía, podemos descubrir mucho de nuestros estudiantes. Un escrito, por ejemplo, si está siendo abusado, tantas realidades que hoy viven nuestros estudiantes y que a veces son tan silenciosos y después de esta pandemia que estamos viviendo, unos temas emocionales como los convocaba yo ahora a que habláramos de las emociones en términos de depresión, de ansiedad y que además vivir la depresión y la ansiedad en un estrato 5 o 6 es muy diferente a vivirla en un estrato 1 o 2. Es muy diferente. Y hoy muchas de esas realidades ustedes hoy las viven en sus colegios y es lo que queremos pues trabajar o una campaña que lanzamos es que no te toque, pero que no te toque no solamente para hablar de abusos sexuales, sino también para cualquier abuso escolar, que no te toque el bullying, que no te toque el ciberacoso, que no te toquen otros abusos en las instituciones educativas. Así que eso es muy interesante. Y entonces, Robinson es de la Comuna 3 de Manrique, nos dice, y cómo entonces el popular del número 8. Bueno, el popular número 8 pues es una creación, es un barrio que no existe, es como el Macondo de las historias donde traemos todo este ejercicio que no es solamente actoral, narrativo o escénico, sino que detrás de esto subyace todo un trabajo de investigación lingüístico que hace mucho rato llevamos trabajando con comunidad. Llegar a los barrios, a las comunidades, con los grupos, con los líderes, a trabajar sobre esta forma comunicacional, este ejercicio dialectal que es el parlache. Nace el popular número 8, porque el 8, ustedes saben que es un número de poder, ¿cierto? Y el popular, pues es un barrio popular, aquí no tenemos nodos populares, y echamos un poquito a la historia, a la memoria, que son barrios que fueron invasión y luego ya se fueron conformando como barrios. Entonces imagínense el popular número 8 en el popular número 2 en la situación en su momento que estaba cuando empezó a generarse como barrio. Entonces imagínense subiendo hasta el popular número 8, ese asunto de señalamiento, de falta de oportunidades y demás. Entonces se ha convertido en ese ejercicio del espacio para atraer, ¿cierto? La vasija para traer las historias, personajes, donde la gente se identifica, ¿ve? Eso también pasa en mi barrio, o también puede decir, no, eso no pasa en mi barrio, lo veo desde mi balcón porque yo soy otro tipo de estrato, pero de alguna manera se acerca a lo que contamos allí, a lo que nos acercamos desde esa poesía que tiene el barrio. ¿Y qué tanto de Robinson tiene el parcero y qué tanto de parcero tiene Robinson? Nosotros somos como el acondicionador y el champú, dos en uno, ¿cierto? Claro. Eh, Pero decimos en dos tarros. no, en el mismo. Ah, en el No, en mismo. el mismo, en Ah, el mismo, bueno, en el bueno. mismo, de verdad, en el mismo.
Pero como actor, yo tengo varios personajes, hemos interpretado varios personajes a nivel televisivo, a nivel teatral. De hecho, a nivel de ejercicio de personajes tenemos otros 4 personajes como es Retaíla, como es Juaco, como es Personerín, bueno, en fin. Y el parcero ha relucido porque es un personaje que lo sacamos del teatro y lo ponemos en la esquina, lo ponemos en el colegio, lo ponemos en el teatro, ¿cierto? Y como este personaje ya ha participado, recrea y se acerca mucho más a la comunidad, entonces es mucho más afable, mucho más cercano frente al barrio o frente al público que tiene. Entonces es un personaje que ha crecido mucho para este tipo de propuestas, hablar de liderazgo o de proyecto de vida, hablando desde sus historias, porque el Parcero Popular número 8 es un personaje, es un ex sicario de los años 90, con toda la problemática de violencia, con toda esa situación, y se para todavía ahorita en el escenario a contar, a recrear. El personaje se ha sostenido en el tiempo porque seguimos en la puesta de investigación. No es solamente pararse allí y, como dicen las mamás algunas, es hablar carreta. Bueno, es otra palabra que dicen, pues, cierto, para no dejarla aquí guardada. Hablar popox, ¿cierto? Sino cómo desde allí ubicamos todo un contexto político, todo un asunto social, todo un asunto transformacional que ha tenido la comuna y que hasta el momento falta por resolver. Entonces, como este personaje lo pone en palabras cotidianas. ¿Sabes cómo lo decía mi abuelo? Lo decía, mijo, usted lo que hace es alpargatizar el lenguaje. Yo, abuelo, estás en lo cierto. Filosofía pura, Así tu es. abuelo. Si no, el hombre, aunque no estudió, pues cierto, como alpargatizar. Usted lo que trae es todo eso que usted ha estudiado y lo pone ahí para uno entenderlo más fácil. Yo, abuelo, eso. Esa es la manera. Y de este ejercicio con el personaje, hemos traído varias puestas. Invitado al ejercicio de la lectura a chicos que no les gusta leer, que ahorita les voy a compartir aquí les traje a chicos de detalle, les traje un libro y un DVD. Ahorita lo rifamos, pues, ¿cierto? Para que, Ahí yo no es estaba mirando ese sí, no, DVD porque tiene un nombre. Ahora él les eso cuenta. es con todos los juguetes. Y poder traer la literatura al barrio, ¿cierto? El barrio en ese asunto tan teso, muchachos, profes, de encontrarse uno todavía en esta época. Es ese sello que nos pusieron a la gente de barrio, de comuna, como usted no puede, usted no es capaz, usted no ponga a pensar en estudiar, salir del país, proyecten usted de aquí este barrio, usted no tiene manera, no hay forma. Y alguna gente se la ha creído y algunos jóvenes se lo creyeron. Y bueno, eso tuvo esas manos del narcotráfico y todavía de la violencia para invitar y convidar al lado de lo económico a los chicos. Y lo que hacemos nosotros desde el arte es invitar, convidar y apasionar al otro para que encuentre su proyecto de vida. No, desde nuestro proyecto de la esquina del movimiento no buscamos que los chicos se conviertan en artistas, pero sí, bueno, si lo hacen muy chévere, pues, pero que a través del arte se sensibilicen y, bueno, encuentren su camino. Y ahí iba a preguntarte también cómo, a través entonces de ese ejercicio que haces, cómo gestionar, cómo le decimos a estos profes que cómo gestionan esas emociones con sus estudiantes a través de otras prácticas que no necesariamente, yo lo he dicho, ya habrá tiempo para el aprendizaje, pero hoy es urgente gestionar esas emociones de los estudiantes y de ustedes mismos maestros. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué le decimos a estos maestros que hoy nos están acompañando? Bueno, a los maestros que están aquí con nosotros y a los que nos van a ver allí en el diferido dentro de este ejercicio, pero un abrazo para todos los profes que se han creído este ejercicio, que lo hacen de corazón, a ese profe que no es solamente de 6 a 5 de la tarde, a ese profe que se lleva el trabajo para la casa, a ese profe que se piensa, que ve a sus alumnos y quiere ayudarlos a progresar, a ese profe, no al otro profe que se quedó maestriando, como dicen, ¿cierto? Obviamente no pasa pues aquí en Colombia, no, 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 eso no, no no, pasa eso en no, otro no, país, especialmente pues aquí en Antioquia, no en otra pasa eso. secretaría. Ve, partiendo de eso, me encuentro yo un profesor que me dio clase a mí y me lo encuentro todavía. ¿Se acuerdan ustedes de las hojas amarillas del cuaderno Norma? ¿Cierto? Y me lo encuentro yo con Azoa y yo, profe, y las nuevas herramientas pedagógicas, y me dice, yo ya me voy a jubilar. Yo no soy el payaso de los alumnos. Y yo, uy, profe, estamos mal. Estamos mal, ¿sí o qué? A esos profes yo los invito, profe.
Cancún, Cartagena. Sí, sí, profe, ya, es hora, profe. Ya Arranque, sé. arranque, mi negro, arranque para que le dé la posibilidad, sí, a otros docentes, porque chicos, el tiempo va cambiando. Me decía algún profesor en algún momento, con una pedagogía, eh, con una pedagogía del siglo XVI, con unos profes del siglo XX para unos chicos del siglo XXI. Sí. Estamos, mejor dicho, ahí vamos con la ayuda de Dios y un palito. Pero es la invitación, profe, a ustedes a seguir apasionados con esto, porque nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles dentro de la institución educativa, toda la problemática que hay, las necesidades que hay. ¿Cierto? Para que el niño para que entienda, para que comprenda, ¿no? Es que la situación en la casa de él con su familia, el entorno, llegan al salón de clase y el profe ahí con 45 52 Eso alumnos, tampoco pasa, eso es ¿cierto? en otra Eso, secretaría. exacto. Ahí, mejor dicho, no, para mí, unos héroes, un fuerte aplauso, profe, para todos ustedes Sí, tan bellos, hombre, en esta profesión tan bonita. Y, profes, no, de invitarlos vuelvo y lo reitero, el ejercicio del arte. Invíteme con todo el cariño y hacemos unos talleres interesantes, generando unas herramientas importantes para los chicos desde el salón de clase. Para ustedes también, profes, que a veces uno se ve a gatas con algunas herramientas o cómo puedo gerenciar algunas emociones con los chicos. Por ejemplo, a mí los chicos que me han tocado han sido chicos que vienen del conflicto armado. Hemos estado con guerrilla, paramilitares, AUCE y en fin, y cómo ponerlos ahí en el discurso del salón de clase, en el discurso de la cena, para entender que somos seres humanos y cómo le sumamos al otro. y ahí les veía, mientras Robinson nos hablaba, les veía yo las caras y todos conocemos ese otro profe, el de las hojas amarillas, algún profe así, pero también decirte, Robinson, que a mí me gusta mucho estar en los colegios, me gusta mucho recorrer los colegios, incluso yo tengo una política que se fue convirtiendo realmente en una política, pero no lo hice pues adrede ni consciente, y es que yo no atiendo a un rector de oficina, a ninguno. Ninguno va a mi oficina a pedirme una cita, sino que yo voy a la institución, voy al colegio, veo el colegio, siento lo que y las necesidades, que son muchas y que las entiendo. Pero también en ese recorrido yo les puedo decir que cada vez yo me encuentro más maestros, realmente maestros de la transformación en Medellín, maestros apasionados por lo que hacen, maestros, estos maestros que nos dice Robinson, que son todos ustedes, que no son de un horario, sino que lo siguen siendo y que es una vocación. Yo nunca he sido profe, no lo soy, ni siquiera de una cátedra en la universidad, y me preguntan por qué no lo hago, y siempre, no solamente hoy en mi ejercicio como secretaria de educación, sino que siempre lo he dicho, y es que respeto mucho la profesión que ustedes tienen y que sé que eso es una vocación y que hay que prepararse para eso, y yo no me he preparado para eso, me he preparado para otras cosas y estar en otras instancias desde la educación, pero no para eso. Así que un reconocimiento a ustedes, a Robinson, a todos ustedes maestros, por todo lo que hacen hoy por estos estudiantes que realmente hoy nos necesitan y nos necesitan mucho. Y precisamente porque están en otro contexto, cada uno de estos estudiantes está en un contexto diferente. Nosotros mismos hacemos parte de contextos diferentes, pero cómo conectar desde la escuela esos contextos del maestro, ese contexto del estudiante, ya lo hablabas hace un momento, pues con muchos conflictos seguramente el estudiante en casa, y que el único entorno protector que tiene ese estudiante somos nosotros. No es su familia, no es su casa, que debería hacerlo así, que es el entorno primario, pero no lo es, sino que somos nosotros en el sistema educativo. ¿Cómo conectamos esos contextos? Pues a través de tu ejercicio como profe con los estudiantes y también los otros compañeros profes. Bueno, allí hay un trámite bastante interesante, lo tocabas, y es el ejercicio que la educación arranca en casa, ¿cierto?
Entonces al docente le queda muy duro educar también desde la casa, ¿cierto? Muy difícil. eh, Porque si es hablando con los papás, papás, si usted no puede con su hijo en su casa, el docente cómo va a poder con 40 en un salón de clase, pues tiene que ser mago, le queda muy, muy difícil. Entonces poder sumar los esfuerzos desde el hogar, poder sumar, perdón, los esfuerzos desde la institución educativa y generar un proceso circular dentro de cada una de las áreas. Hay una anécdota que me ha pasado dentro de este cuento artístico, dentro del ejercicio de la pedagogía. Y se acuerdan ustedes, profe, que por allá, en un tiempo, en un momento, en Medellín, en Antioquia, se tenían que leer el Quijote de la Mancha, ¿cierto? Era obligatorio leerse el Quijote de la Mancha. Entonces, estoy yo en una institución donde los chicos que no recibían en ningún otro lado los recibían en esa institución educativa. A mí me llaman para participar en la institución, me dicen, venga, lo necesitamos ya. Yo voy, ¿cierto? Y los papeles, no, venga, que lo necesitamos ya. Y bueno, yo empiezo a dar clases allí, después me doy cuenta que el espacio que yo estoy cubriendo fue un profesor que habían matado hace 15 días, allá saliendo de la institución educativa. Bueno, ¿cierto? Pues algo nos trajo a esta institución y arranca este proceso con que se tenían que leer el Quijote de la Mancha. ¿Cierto? Chicos que venían de distintos combos, de distintos grupos, de distintos barrios, distintas situaciones en un salón de clase. El policía entraba cada 5 minutos a cada salón. Bueno, una cosa, mejor dicho, impresionante. El asunto fue que me dice el profe de sociales, bueno, y el profe de español, hay que ponerlo a leer y el rector nos puso a, ¿cierto? Que leíamos, muchachos, y ellos no quieren leer el Quijote. De hecho, ellos no les gusta la lectura. Y bueno, si quieren, yo me comprometo dentro de mi ejercicio como docente del área artística y nos ponemos en esa situación, pero yo genero el proceso. Fue muy difícil hablar con otros profes y invitarlos porque ya venían con un esquema, una estructura, ¿cierto? No, mi clase es esto, de esta manera, y ya así la dicto. Y, profe, venga, ¿por qué no trabajamos el Quijote en matemáticas? ¿Por qué no lo trabajamos en educación física? ¿Por qué no lo...? Con estos dos profes pudimos conectar y me llevé yo al parcero, mi pinta, y empiezo a los pelados a hablarles desde el ejercicio del parlache, contarle la historia. Profesor, ¿dónde está? Eso está en el libro, ¿cierto? 2 para la biblioteca, leer 2, 3 hojas, 4. Profe, pero eso ahí no dice eso, como usted lo dice. Y yo eso no, hágale más adelantico, hágale más adelantico. Sí, y lea, profe, no, muchachos, no está ahí, pero es la manera como el personaje interpreta. Muchachos, ahora que vamos a escribir ese Quijote nosotros, vamos a leer ese Quijote de la Mancha y vamos a ponerlo en el ejercicio del parlache, que de hecho este ejercicio también lo hizo el maestro, el esposo de Luz Estela, José Ignacio, el profe José Ignacio, un saludito para el profe, con ese trabajo de traer el Quijote, traer la literatura al barrio, a su contexto, a su realidad. Oiga, profe, si salió una cosa tan bonita, en equipos, por capítulos, trabajar. Entonces hacíamos 4 cosas. 1, pues tenían que leerse el Quijote, ¿sí o qué? 2, generar un proceso creativo, ¿cierto? De cómo vamos a narrar ese Quijote. 3, llevarlo al ejercicio de la escritura. Y 4, presentarlo a los otros compañeros. Eso se convirtió cada viernes en un acto cívico. Profe, y si yo le meto guitarras, métale. Profe, yo le voy a meter un rapazo, métale el rapazo. Profe, yo le voy a meter un vestuario, métale el vestuario. Pelados que nunca habían participado dentro de un tipo de procesos de esto y que venían de distinto, que tenían la mala, pelados que habían tenido problemas dentro de la institución o dentro del salón de clase por violencia, verlos ahí trabajando dentro de un texto. Pues se montó ese Quijote en parlache, muchachos. Eso fue una cosa muy chévere. Se presentaron más o menos unos 3 meses y me echaron de la institución. Me echaron de la institución educativa, que porque, cierto, en esa postura, pues con todo el respeto para los profes, el resto de los profes, esa postura y que estaría diciendo Borges, no, Cervantes, perdón, Cervantes allí revolcándose en la tumba viendo cómo habíamos dañado nosotros ese texto tan interesante que era el Quijote de la Mancha.
yo les hablé, yo creo que tenemos que salir un poco como del molde. Lo importante es que los chicos cogieron el texto, se acercaron al texto. De hecho, todavía antes de pandemia, me encontraba algunos de los chicos de esa época. Profe, me acuerdo de usted cuando hicimos el Quijote y me paré yo allá y a hablar. Bueno, entonces por lo menos que un libro toque el corazón e invite y convoque a reflexionar. Bueno, esa fue una de las anécdotas interesantes con el El ejercicio. nuevo Quijote, ya se imaginarán entonces los Sanchos que salieron de ahí de esa experiencia y una experiencia bien bonita. Y yo creo que a través de la lectura conecta mucho. A mí, el primer libro que a mí me regalaron fue Alicia en el País de las Maravillas y todavía guardo ese libro, como aquel libro que me lo regalaron. Y hoy la vida me trae a que ese es el libro favorito de mi hija, pero ella nunca, yo nunca lo hablé con ella, nunca lo he conversado, lo había conversado, y ese libro la ha llevado a aprender idiomas a través de ese libro. Por ejemplo, es una experiencia, entonces lo tiene en otros dos idiomas y lo está leyendo en otros dos idiomas para aprenderlo, y a través de una historia mágica que fue para ella y que es para ella y para mí, Alicia en el País de las Maravillas, y la lectura conecta mucho. A mí me obligaron fue a leer La María. Oh, Oiga, sí, la María Rinconetti y Cortadillo, muchachos, ¿no se acuerdan del mío? Sí. sí. Ay, sí. El viejo y el mar. Y sí. También, mire, no me obligaron a leer El Quijote, pero sí La María, me obligaron a leerla, y bueno, hace unos años fui a la hacienda en Cali, pues Ujú. a ver qué era lo que tanto me habían obligado a mí a leer y cuál era esa historia de amor. Pero es más chévere cuando no nos obligan, cuando nos invitan, nos Claro, nos incitan, nos invitan. convocan, nos seducen a conversar. Yo voy a meter una patita allí, doctora, y es con el ejercicio del parlache. A mí me ha servido mucho como herramienta para acercar a la comunidad, para trabajar con chicos. A veces para los docentes, lo digo con todo el cariño y el respeto, es muy mal visto el asunto del parlache, porque es grosería. ¿Cierto? Como hablan tan horrible, me decía un docente. Los chicos aquí en esta institución no hablan de esa manera. Yo, profe, yo lo invito a que quede con ellos conversando realmente, salga de su burbuja y vea la realidad que tenemos con el cuento, con el parlache, que viene desde hace mucho rato y se va a quedar todavía. De hecho, sabemos pues que el nacimiento del parlache, ¿cierto? Se gesta por ese asunto de ser señalado el barrio y de esa manera tener un lenguaje o una forma dialectal que el resto del mundo no lo conozca, pero eso dio un vuelco, ¿cierto? Y todo el mundo habla parlache, sin querer queriendo, ¿cierto? Hablamos parlache. Entonces lo que yo hago es trabajar desde ese contexto, invitando y aclarándole también a los chicos en qué momentos que se habla el parlache, en qué espacios hablamos el parlache. Les aclaramos obviamente desde allí porque es muy chévere con los amigos, parceros, caravana, mañeño, el combo, man, y cómo hace la vuelta pues como el güiro, ¿cierto? Y otra cosa es que yo ir a pedir trabajo, ¿cierto? De esa forma. De esa forma, de ese contexto. Entonces ha sido para mí como esa herramienta pedagógica para llegar a las comunidades. Llego yo, profe, con mi librito de Rousseau, Piaget, Pestalozzi, graduado yo, ¿cierto? De Llego, los baños. exacto, llego yo graduadito ahí de educación, ¿cierto? Y yo, vamos a hablarles. Y llego al sector, al barrio, a la nororiental, a dar clase y se larga esa balacera tan impresionante. Y con todos los chicos, chicos abajo, chicos abajo, chicos abajo. Y parceros, abajo, 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 bajo la silla. Y me decía yo en esa balacera tan impresionante debajo del escritorio del pro, yo decía, Piaget, Pestalozzi, Rousseau, colaborame, por ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo ahí? Con ese tipo de situación que le toquen a uno la puerta y buenas. Y los pelados, es que necesitamos a Jorman, necesitamos a Alexander. Y uno sabe para qué lo necesitan. Y compañeros, estamos en clase. ¿Cómo uno resuelve? ¿Cómo uno genera? ¿Cómo uno convoca, invita? Entonces me ha servido el parlache para acercarme a la comunidad de otra manera e invitarlos
a parcharnos distinto. Bueno, y para ir terminando, que algunos de ustedes querrán preguntarle también a Robinson, pero quiero hacerte esta pregunta y es alrededor de la risa. ¿Qué genera la risa? ¿Qué nos genera la risa en ese uno a uno, en ese ser con los demás, en mirarnos a los ojos y qué puede generar la risa para la educación? Nos permite la apertura del corazón, nos permite la apertura y el desarme, por llamarlo de alguna manera, del otro, del público, el que está ahí. Y luego escudriñar. Ahorita lo hablábamos, profes, en ese asunto de esa educación, y yo me río de eso, me río en este momento de eso, pero es una tragedia, ¿cierto? De ver a un papá en esta época con un niño, y entonces yo digo, hubiera nacido en esta época, ¿cierto? Un papá mirando al niño, ¿cómo, mi amor? Perdiste 7 materias. Ven, mi príncipe, para acá, mi amor, siéntate ahí, reflexiona sobre el acto cometido. No es castigo, no es castigo, ¿listo? Pero te vamos a quitar 15 minutos el internet, me duele más a mí que a ti, y ahorita vamos a comer salchipapas. Bueno, ay, hombre, ¿cómo nos educaron a nosotros? A punta palo de escoba, ¿cuántos palos de escoba me tragué yo en esta espalda? Toalla moja, comete maluco que le peguen a uno con una toalla mojada, cable de 220 conectado a la luz, chancla voladora con GPS para el trasero de uno. Mi mamá tenía una puntería que sin mirarlo a uno cogía esa chancla y lleve lo suyo. O a los que nos educaron a punta de manoco de verbena o de ortiga. Esa hierba que arde, corta, pica, arde. Una cosa impresionante. Mi mamá mojaba esa verbena, esa ortiga que en la costa la llaman pringamosa. La mojaba en el tanque para que tuviera más efecto, ¿cierto? Le decía a uno, lo cometió. Y uno, en vez de huir, en vez de correr, porque en ese tiempo Bienestar Familiar no estaba tan famoso, ¿cierto? Se quedaba uno ahí parado. Y llegaba la mamá y le decía a uno, no corra porque le va peor. Ay, se quedaba uno ahí, lo agarraba con una mano y con la otra le iba sentando de yerbero y no, amacita, no, amacita, no me pegue. Yo me volví marihuanero de tanta hierba que me bolearon, de verdad. Entonces mire que nos reímos, pero vámonos al contexto de la realidad, y esa es la realidad que todavía tenemos en nuestras comunas. Venga, yo le pego primero. Mi mamá me pegaba, yo me acostaba a las 8 de la noche y mi mamá llegaba como a las 10 o 11 a cascarme. Y yo, sin saber, acostado, yo, señora loca, ¿qué le está pasando? Yo no he hecho nada. Y que me decía, usted mañana va a hacer algo. Yo sé que sí, yo sé que... Por ¿cierto? sospecha. Por sospecha. Y hay un ejercicio que a mí me pone a pensar mucho, y es el asunto del amor, ¿cierto? Yo me rayé con el asunto, yo decía, parce, a uno que le peguen es porque lo quieren. Porque yo veía a las familias en mi barrio y familiares, pues el esposo pegándole a la esposa, y eso era normal. Entonces yo decía, si le pegan a uno es porque lo quieren. Mire cómo estaba yo de rayado, de niño. Y de hecho esto lo tengo en el ejercicio contándolo con el parcero. Entonces yo decía, y cuento con el parcero, sí. Entonces mi mamá me pegaba 134, 135 correazos. Y el día que la cogía el día, para ir a trabajar, me pegaba por ahí 20 o 30. Y yo ese día quedaba maluco. Yo ese día quedaba pensativo. Yo ese día quedaba reflexivo. Mi mamá está toda rana conmigo. Mi mamá ya no me quiere. ¿Será que le está pegando a otro niño o qué? Para que vean, ¿cierto? Entonces, chicos, vean, nos reímos, pero es la realidad que tenemos. Entonces, ¿cómo ponemos en un contexto real, en un ejercicio vivencial, desde la risa, para alivianarnos, vernos allí en esa realidad y después decir, bueno, aquí, ¿de qué nos reímos? ¿Cierto? ¿De qué nos estamos riendo? Entonces, para mí me ha servido mucho la narrativa, el humor, la comedia, para dejar esa reflexión, para tocar el corazón, para abrir la apertura e invitar a pensarnos y a transformarlo desde el salón de clase o desde la familia. De juntarnos, de unirnos, de ser una comunidad y de transformarnos como Robinson lo dice y como esta invitación traía también consigo esa palabra de transformación que venimos pues trabajando mucho en Medellín, y yo la he hablado en términos más allá de la transformación educativa y de lo que podamos hacer en un colegio o no con un currículo, sino realmente tocar esos corazones, tocar el amor hacia el otro, a través del otro, a través mío, a través del otro, y quiénes nos transformamos o cuándo nos transformamos.
Nos transformamos cuando creemos que nos tenemos que transformar, no cuando alguien nos dice. Y a través de esta práctica y de estas prácticas que ustedes tendrán muchas otras, que Robinson hoy como maestro de la transformación nos viene y nos cuenta cómo a través del arte, de la creatividad, de la música, de la risa, generamos otros saberes y despertamos en nuestros estudiantes otras habilidades que quizás muchos de ellos las tengan guardadas, y que entender que no todos aprendemos de la misma manera y que no todos queremos lo mismo también. Por eso, como empezaba hoy diciéndoles, el ser más STEM, ese ser es muy importante. No todos hacia un mismo lado, no todos queremos ser programadores, por ejemplo, sino que también es permitido ser otras cosas en la vida, pero también ser feliz y seguir cuidando a nuestros estudiantes. Yo creo que esa es una manera hoy y una responsabilidad nuestra de que ellos se transformen, pero nosotros con ellos también transformarnos. Yo todos los días, cuando me encuentro con ustedes, maestros, me transformo. Llego a la casa de alguna manera transformada, y siendo mamá hoy de dos adolescentes, una época que la estoy viviendo muy bien como adolescente, estos días con algunos fenómenos que está viviendo nuestra ciudad, nuestros colegios, en términos de violencias, y a los que no les damos la espalda en ningún momento. Mi hija, María Antonia, me escuchó en una conversación hablando con el equipo de cómo hacíamos y qué teníamos que hacer y cuál era nuestra responsabilidad como funcionarios y como Secretaría de Educación, y ella me escuchó, se queda callada, y al día siguiente me dice: mami, ¿qué tienes hoy? Le digo yo: voy para este colegio, tengo esto, quizás como muchas veces le digo, y me dijo: mami, te voy a pedir un favor, cuídalas mucho, cuida a esas niñas mucho. Y María Antonia me tocó el corazón y le dije: claro que sí, las voy a cuidar como si fueras tú. Y eso hoy hago como secretaria de Educación. Por ustedes también, maestros, no porque lo tenga que hacer o me lo tengan que agradecer, sino vivirlo con pasión también, con toda la pasión que vivo mi vida también. Lo hago como secretaria de Educación, pero también con la responsabilidad de cuidar a esos más de 400.000 estudiantes que tiene la ciudad de Medellín. Así que yo sé que ustedes también lo están haciendo, y gracias, gracias infinitas porque lo hacen, porque como Robinson son maestros de la transformación, porque estamos transformándonos nosotros para poder transformar a esos otros estudiantes, a esos otros niños, niñas y jóvenes que tanto nos necesitan en esta ciudad. Así que muchas gracias por estar acá, por acompañarnos hoy